Hugo Rafael Chávez Frías, conocido como Hugo Chávez, fue un político y militar venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela desde el 2 de febrero de 1999 hasta su muerte. Ingresó al Ejército Nacional de Venezuela en 1971, donde desarrolló un interés por la política y fue cofundador en 1982 del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 en medio de la crisis económica y social que conllevó al llamado Caracazo en 1989. En 1992, Chávez, junto con otros militares, intentó un golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, el cual fracasó y por el cual fue encarcelado durante 2 años, hasta ser indultado más tarde por el entonces presidente Rafael Caldera. Chávez se postuló a los comicios presidenciales de 1998 con el apoyo del movimiento Quinta República, y tras obtener la victoria se convirtió en el 42º presidente de Venezuela, con lo que buscaba consolidar la llamada revolución bolivariana basada en su proyecto socialismo del siglo XXI. Chávez inicialmente abogó por derogar la Constitución de Venezuela de 1961 en 1999, impulsando un referéndum constituyente que fue aprobado por más del 80% de votación popular. Luego impulsó un segundo referéndum constitucional que resultó en la ratificación de la nueva Constitución de Venezuela de 1999 con el 71,78% de los votos. La polarización política desembocó en el golpe de Estado de 2002, en el que fue derrocado por 2 días por el industrial venezolano Pedro Carmona. Chávez fue restituido en el poder tras un contragolpe de las Fuerzas Armadas de Venezuela. La tensión política continuó con los hechos de la Plaza Altamira y el paro petrolero entre diciembre de 2002 y febrero de 2003. Escritores como Nicolás Kozlov le han denominado un fenómeno político, un mandatario que mantuvo excelentes relaciones con países latinoamericanos, pero que rechazó el imperialismo norteamericano. Hugo Chávez Frías nació en Sabaneta, Estado Barinas, Venezuela, el 28 de julio de 1954. Segundo de los 6 hermanos del hogar formado por Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías, ambos maestros de educación primaria. Creció en el humilde ambiente de un pequeño pueblo del llano venezolano. A corta edad, sus padres le confiaron su crianza a su abuela paterna, Rosa Inés Chávez. Desde joven se aficionó al béisbol, el cual practica más adelante. Fue monaguillo y poseía inclinaciones por la pintura, la música, la escritura creativa y el teatro. Se casó 2 veces. La primera con Nancy Colmenares, de humilde familia procedente de Sabaneta de Barinas, con la que tuvo 3 hijos, Rosa Virginia, María Gabriela y Hugo Rafael. Asimismo, durante 10 años mantuvo una relación sentimental con la historiadora Emma Marchman, afín ideológicamente. Finalmente contrajo matrimonio con la periodista Marisabel Rodríguez, madre de su última hija, Rosinés. Separados desde 2003, en sus últimos años nadie ocupaba la figura de primera dama en Venezuela. En 1966 completó la educación primaria en el grupo escolar Julián Pino y posteriormente cursó el bachillerato en el Liceo Daniel Florentino de Barinas, donde obtuvo el título de bachiller en ciencias en 1971. 3 semanas después de graduarse ingresó a la Academia Militar de Venezuela del Ejército Nacional de Venezuela, donde se graduó y recibió el título de licenciado en Ciencias y Artes Militares, en la especialidad de Ingeniería, Mención Terrestre, egresando con el grado de subteniente, el 5 de julio de 1975. En ese mismo año realiza un curso en comunicación en la Escuela de Comunicación y Electrónica de las Fuerzas Armadas. Se destacó por obtener las más altas calificaciones en los diversos cursos que realizó en el seno de las Fuerzas Armadas. Más tarde, en el año de 1977, es ascendido a teniente y realiza el curso medio de blindados del Ejército en 1979, donde ocupa el primer lugar entre todos los alumnos. Ya para el año de 1982 es ascendido a capitán, luego realiza el curso avanzado de blindados en 1983, donde ocuparía nuevamente el primer lugar entre todos los alumnos. Después fue profesor de estudios superiores y participó en el curso internacional de guerras políticas realizado en Guatemala en 1988. Luego cursa una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar en los años 1989 y 1990, tesis por terminar. Continuó su carrera militar en las Fuerzas Armadas hasta ascender al grado de teniente coronel en 1990. Por último, realiza un curso de comando y Estado Mayor en la Escuela Superior del Ejército en los años de 1991 y 1992. En las Fuerzas Armadas Nacionales ocupó variados cargos.
Comandante del pelotón de comunicaciones, Batallón de Cazadores Cedeño, Barinas, Cumaná 1975-1977. Comandante de pelotón y compañía de tanques ANCS, 30, Batallón Blindado Bravos de Apure, Maracay 1978-1979. Comandante de compañía y jefe del Departamento de Educación Física en la Academia Militar de Venezuela 1980-1981. También fue jefe del Departamento de Cultura de la misma Academia en 1982. En 1982 fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, en alusión a los 200 años del natalicio de Simón Bolívar, que se cumpliría un año más tarde. El 17 de diciembre de ese año, con el aniversario de la muerte de Simón Bolívar, juró bajo el samán de Güere, junto con Felipe Antonio Acosta Carles, Joel Acosta Chirinos, Francisco Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández y Raúl Isaías Baduel, reformar el ejército e iniciar una lucha para construir una nueva república. Este movimiento estaba formado por oficiales de rango medio cuya ideología era bolivariana, mezclada con algunas ideas de Simón Rodríguez y de Ezequiel Zamora, el árbol de las tres raíces. Por este tiempo, Hugo Chávez inicia una relación sentimental e ideológica con la historiadora socialista Irma Marxman. Mantiene asimismo contactos con personas de la izquierda venezolana. En 1985 fue destacado en el pueblo de El Orza, en estado Apure. En 1986 fue ascendido a mayor y en 1988 fue designado ayudante del secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, ubicado en el Palacio de Miraflores. En 1989 observó con indignación cómo miles de manifestantes fueron masacrados por fuerzas del ejército en el Caracazo. En 1991 asumió el mando de la brigada de paracaidistas Coronel Antonio Nicolás Briceño, con base en Maracay. Escribió, en secreto, el proyecto de gobierno de transición y el anteproyecto nacional Simón Bolívar. A fines de ese año, los conjurados fijan fecha a la sublevación. Principios del mes de febrero. A las 11 horas del 4 de febrero de 1992, comenzó la sublevación con comandos operando simultáneamente en Maracaibo, Caracas, Valencia y Maracay. En Maracaibo, Francisco Arias Cárdenas logró apoderarse de la sede del gobierno regional y toma prisionero al gobernador del Zulia, Oswaldo Álvarez Paz. En Caracas, Chávez establece su centro de operaciones en la sede del Museo Histórico Militar, ubicado en la planicie, en inmediaciones del Palacio de Miraflores, mientras que sus fuerzas toman la estación estatal venezolana de televisión. Otro grupo se enfrenta a la Guardia Nacional de Venezuela en La Casona, mientras que otros intentaron tomar el Palacio de Miraflores. Chávez decidió rendirse y pide hacerlo por televisión. En horas del mediodía Chávez se presentó ante las cámaras de televisión diciendo buenos días, luego identificó su movimiento. Este mensaje bolivariano. Reconoció la labor de sus copartidarios. Ustedes lo hicieron muy bien. Reconoció su derrota. Nosotros aquí en Caracas no logramos controlar el poder. Lanzó un reto. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados. Asumió la responsabilidad. Asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano y dio un mensaje de esperanza. El país tiene que enrumbarse hacia un destino mejor. El recuento de muertos se dio a conocer el día 5 de febrero. De acuerdo a cifras oficiales del Ministerio de la Defensa, hubo 14 muertos y 53 heridos. No obstante, estimaciones extraoficiales ubican dicho saldo en 50 muertos y más de 100 heridos. Los combatientes en Valencia y Maracay se rindieron, mientras Chávez era llevado prisionero al cuartel San Carlos al norte de Caracas. Al día siguiente de la rebelión, el expresidente Rafael Caldera, parlamentario y principal dirigente del Partido Social Cristiano COPEI, dirigió un discurso ante el Congreso en el que atacó duramente a Pérez, justificando en cierta forma el alzamiento militar. No se le puede pedir al pueblo que defienda la democracia cuando tiene hambre. A los pocos días, el gobierno decide trasladarlo a una cárcel ubicada en San Francisco de Llave, estado Miranda. El 27 de noviembre de ese mismo año otro grupo de oficiales, generalmente de la Fuerza Aérea, se sublevan infructuosamente contra el gobierno. Todos estos hechos debilitaron al gobierno de Carlos Andrés Pérez. Se inició un juicio en el Congreso que culminaría con su remoción de la presidencia el 20 de mayo de 1993, acusándolo de corrupción. Rafael Caldera fue el principal beneficiado político de la rebelión.
Pocos meses después Caldera se deslinda del Partido Social Cristiano Copey, fundó Convergencia y se lanza a la candidatura para las elecciones presidenciales de 1993, las cuales ganó, mientras que Chávez, desde la cárcel llamó a la abstención. Chávez, junto con los principales líderes de la intentona, pasó 2 años en la prisión de San Francisco de Yare esperando juicio. Allí coescribió Cómo salir del laberinto, mientras su popularidad aumentaba. Chávez fue liberado el 27 de marzo de 1994 tras el sobreseimiento que le otorgó Caldera, como parte de un acuerdo político con sectores de izquierda. Ya libre Chávez, dado el descontento existente en el país para con los partidos políticos, incitó una campaña de no votar en las siguientes elecciones, alegando que era la mejor manera de demostrar que el país no quería seguir con esas políticas económicas ni sociales. Ciertos personajes políticos de gran importancia, viendo su creciente popularidad, acompañado por el colapso de los partidos tradicionales y el crecimiento del rechazo popular a las medidas políticas y económicas, así con el apoyo de políticos como Luis Miquelena y José Vicente Rangel, Chávez decidió iniciar su propio movimiento político electoral, el cual se organizó como el Partido Movimiento Quinta República. El 14 de diciembre de 1994 Fidel Castro lo recibió en La Habana. Chávez, entre 1995 y 1997 recorrió Venezuela, explicando su proyecto político, que se basó, principalmente, en la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que refunde la República. La campaña política tuvo 3 principales contendientes: Irene Sáez Conde, Enrique Salas Romer y Hugo Chávez Frías, quien fue apoyado por el denominado Polo Patriótico, conformado por el Movimiento Quinta República, Movimiento al Socialismo, Partido Comunista de Venezuela, Patria para Todos y otras 4 organizaciones menores. El candidato del otrora muy fuerte partido, Acción Democrática, Alfaro Ucero, nunca logró sobrepasar el 2% en las intenciones de voto. Prácticamente toda la izquierda venezolana se había alineado con Chávez. Irene Sáez estaba apoyada por Copey y Salas Romer por 2 nuevos partidos: Proyecto Venezuela y Primero Justicia. Ya para mediados de 1998, Hugo Chávez era el primero en todas las encuestas. El 8 de noviembre se realizaron las elecciones parlamentarias. El MVR obtiene 49 de los 189 escaños de la Cámara de Diputados y el 21,3% de los votos, casi igual que los obtenidos por Acción. Se demostraba que era la segunda fuerza política del país. Ante estos resultados, Copey retira su apoyo a Irene Sáez y Acción Democrática se lo retira a Alfaro Ucero. Ambos partidos deciden apoyar a Enrique Salas Romer y se autodenominan Polo Democrático. El 6 de diciembre, es electo presidente de Venezuela con el 56,5% de los votos. En este año Chávez había contraído matrimonio con Marisabel Rodríguez, madre de su última hija, Rosinés. Chávez ganó las elecciones con promesas de cambiar la Constitución de 1961, 22 por medio de un proceso constituyente. El 5 de marzo de 2013, a las 17:20, el vicepresidente de la República Nicolás Maduro, anuncia en cadena nacional el fallecimiento del presidente Hugo Chávez, ocurrido a las 16:25 del mismo día. Finalmente, en un comunicado de prensa oficial del jefe de la Guardia Presidencial, general José Ornella, emitido 2 días después de su muerte, se dijo que el deceso fue a consecuencia de un infarto fulminante en medio de una ardua batalla de casi 2 años contra el cáncer.